¿Quieres saber cómo se hace esta figura súper resistente con pasta de papel? Primero voy a hacer la pasta. Voy a necesitar un recipiente y lo lleno con pedazos de papel higiénico. Para esta figura he usado menos de medio rollo de papel. Comenzaré triturando el papel higiénico hasta que queden pedacitos muy pequeños. Si no tienes una trituradora, puedes hacerlo con las manos. Ahora vierto agua tibia en el recipiente y dejo que se empape el papel bien en el agua. Con un colador o directamente con las manos, sacamos y escurrimos bien el papel y lo ponemos en un film o recipiente aparte. El ingrediente necesario para que la pasta de papel quede muy resistente es el pegamento blanco de carpintero, no el escolar. Lo mezclamos con el papel hasta que la pasta quede bien pegajosa. Si lo envolvemos, la pasta en el film o dentro de un plástico se mezcla mucho mejor. Ahora la dejaré reposar durante unos minutos mientras preparo la estructura o esqueleto del muñeco. Voy a usar papel de aluminio como base para la pasta de papel. Lo voy a compactar dándole golpes contra la mesa para que así quede muy sólido. Haré la cabeza, torso, brazos y piernas por separado y luego los uniré con alambre. He apretado tanto el papel de aluminio que cuesta clavar el alambre. Con pegamento de carpintero he pegado las uniones de alambre para que no se salgan cuando empiece a modelar el papel. Este vídeo es un experimento para comprobar la textura, resistencia y acabado que podemos conseguir con esta pasta de papel higiénico. Cuando la usas por primera vez parece imposible o muy difícil manejarla, pero solo hay que saber cómo. La primera vez casi me rindo, pero volví a probar antes de tirar la toalla. Lo que me resultó fue cubrir por partes en vez de toda la pieza de golpe, porque cuando intentas cubrir toda la pieza de una sola vez, al ser una figura pequeña, destrozas otras partes con los dedos al agarrarla, y la pasta se despega muy fácilmente cuando esta está húmeda. Primero cubro la zona, tengo que ir adhiriendo la pasta a la base de papel aluminio presionando con los dedos. No intentes modelar deslizando los dedos en seco porque te llevarás la pasta. Príngate los dedos con vaselina para hacerlo. También hazlo con las herramientas de modelado que uses. La vaselina proporciona firmeza a la pasta. No sé si con otra cosa se puede. Crema o aceite vegetal, pero con vaselina queda muy bien. Suavizo todo lo que puedo la pieza. Una pistola de calor, un secador, estufa o cualquier fuente de calor que puedas usar para acelerar el tiempo de secado es bueno, porque tarda unas horas o incluso un día entero en secar. Y he hecho la figura por capas, así que duraría días el proceso de forma natural. Tú decides. Estoy pensando en hacer algunos vídeos enseñando cómo hacer diferentes recetas de masas que podemos hacer nosotros mismos en casa. Baratas, resistentes y que dejen buenos acabados, y sobre todo que los componentes sean accesibles para todo el mundo. Porque no es necesario tener los materiales más caros. Cuando uno no los tiene, inventa o busca la manera de hacer las cosas de otra manera. Fortalecer el ingenio. Y aquí en este canal nos encanta hacer de todo eso. Si te das cuenta, tengo que ir suavizando mucho, porque si no se nota demasiado el grumo de papel. Con vaselina y la espátula voy alisando, y la verdad es que estoy bastante sorprendido de lo liso que está quedando. La verdad es que no me lo esperaba. Hasta diría que se podría hacer una figura mucho más compleja, pero en un tamaño mayor, claro, y quedaría bien, aunque con mucho trabajo, claro, y tal y como suponía, súper resistente. Esta se cae de la estantería y no le pasa nada. Queda muy sólido, se puede incluso lijar. Esta la voy a dejar así, pero hay que darle color. Para ello voy a usar mis marcadores acrílicos. Voy a hacerle un diseño muy artístico, con mucho color.
Quiero divertirme con el proceso y que salga algo improvisado. Trazo algunas líneas con direcciones al azar. Estas las conecto entre sí, pareciendo el efecto de un vidrio roto. Estas porciones las pinto usando diferentes colores intercalándolos. Visto el acabado que se obtiene con esta pasta de papel higiénico mezclada con pegamento, ¿qué proyecto harías con este material casero? ¿Una máscara, una figura, un imán para la nevera? Déjame tu idea en los comentarios. Para hacer el papel maché podemos utilizar diferentes tipos de papel, pero dependiendo del tipo de papel que utilices quedará con una textura o con otra. También tendremos en cuenta que este papel que estoy usando es de muy fácil absorción, porque dependiendo del tipo de papel que usemos necesitaremos tenerlo unas horas en remojo con agua para que éste se ablande antes de mezclarlo con el pegamento. Por ejemplo, si usas hojas de papel para dibujo o de periódico. Este es el método más rápido para usar al momento y el resultado final es bueno y queda muy resistente. Como es una mezcla de papel y pegamento, se puede pintar directamente una vez ha secado. Podríamos pintarlo con un montón de materiales diferentes, con acrílicas, témperas, acuarelas, marcadores. Si quieres puedes aplicar imprimación antes de pintarla y barniz después para proteger la pintura. Cómo ha quedado este muñequito de papel. Y así es como ha quedado este experimento con esta pasta de papel casera. Existen muchas recetas distintas. En próximos vídeos iré trayendo más. Espero que te haya gustado el vídeo y te aporte alguna idea nueva para algún proyecto futuro. Un saludo y hasta un próximo vídeo.